Nadie que no es llamado por Dios va a tratar el aceite como Dios lo espera. Nadie que no es llamado por Dios va a tratar el aceite de la unción como Dios lo espera. Dios dice, dile al pueblo que tenga cuidado. Porque yo soy santo, yo soy el único que llama, unge y envía. Nadie puede hacer este trabajo, dice el Señor. Cualquiera que prepare, dice el Señor, una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote, será excluido de la comunidad. Cualquiera que se atreva a llamar a algún hombre, a algún ser humano y ungirlo como sacerdote, Dios dice, yo lo voy a excluir de la comunidad, lo voy a sacar. No lo acepto. Yo soy quien llama, dice el Señor. Yo soy quien unge y quien envía. Es porque Dios sabe. Dios es quien conoce al corazón del hombre. Dios es quien conoce, quise decir, el corazón del hombre. Nadie puede llamar a nadie y entregarle un sacerdocio, entregarle el altar de Dios. Nadie puede hacer esto. Esto es de abominación ante los ojos del Señor. Cualquiera que prepare una mezcla igual, o sea que cualquiera que prepare aceite y unja a algún ser humano declarándolo sacerdote, Dios lo va a excluir. ¿Por qué? Porque esto quien lo hace es Dios. Dios es quien sabe. Él mismo es quien desde el vientre llama y separa sacerdotes, sumos sacerdotes y levitas, y los unge. Ya cuando el joven va a la casa del Señor, cuando la persona elegida como sacerdote por Dios va a la casa del Señor, Dios mismo va a direccionar al sumo sacerdote a la vida elegida como sacerdote en ese momento, y Dios la va a posicionar según la preparación que éste tenga. Dios siempre va a comenzar a trabajar con el corazón y con la vida de todo aquel que él ha marcado como sacerdote y como levita. Dios siempre le va a entregarle aquel líder que él posiciona en su altar, el cual es el sumo sacerdote. Dios le va a mostrar en el espíritu quiénes son los que él va a tomar y va a depositar en su altar. Dios mismo es quien llama. Dios mismo es quien llama, quien separa, quien capacita, quien unge y quien envía. Dios le dice al sumo sacerdote, junta especias aromáticas. Lo voy a volver a repetir. Dios le dice a Moisés, Dios le dice entonces a Moisés, junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y galvano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso. Combina todas las especias, dice el Señor, y rocéalas con sal para producir un incienso puro y santo.
para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en polvo fino y colócalo frente al arca del pacto. Aquí podemos ver las instrucciones que Dios nos da en cuanto al incienso. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cada detalle de todo lo que se hace o todo lo que se debe de hacer en su casa. El incienso del cual Dios nos está hablando, este incienso, este aroma que sale del arca del pacto, es aquel aroma que sale del levita y del sacerdote cuando estos caminan bajo el orden de Dios. A la hora de estos trabajar en el altar de Dios con el pueblo, este incienso, este aroma sale espiritualmente. Pero en este caso, Dios nos está hablando de un incienso que Él envía a preparar para que sea depositado, colocado frente al arca del pacto. Frente al arca del pacto. El Papa hace todo lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Para el hombre que ha muerto espiritualmente, esto ya no se debe de hacer. Es porque murió espiritualmente. Dios dice que se debe de hacer, se debe de poner en su casa. Automáticamente el hombre se tiene que preparar para que este incienso salga. Cuando éste ora, cuando éste trae la palabra del Señor. El levita cuando adora, este incienso tiene que salir de él. Pero la casa de Dios, de igual manera, se prepara el sacerdote y los levitas. De esta misma manera, el sumo sacerdote debe de preparar la casa de Dios con todo lo que Dios le muestra a través de su palabra. Dios nos dice, colócalo frente al arca del pacto. O sea que esta mezcla que se va a moler, una parte de la mezcla se va a convertir en polvo fino. Dios dice, colócalo frente al arca del pacto donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo solemne santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes mismos. Está reservada para el Señor. Voy a hacer otro alto. Dios nos muestra y Dios nos revela cómo se va a preparar todo esto. Decía, de igual manera, el sacerdote, el sumo sacerdote y los levitas se preparan. De igual manera, estos preparan su cuerpo para agradar a Dios bajo santidad. De igual manera, el arca del pacto debe de ser preparada. De igual manera, Dios nos dice, nos da instrucciones de lo que va a suceder. Así como Dios tiene un encuentro en lo espiritual cuando el levita y el sacerdote trabajan para Él, de esta misma forma, de esta misma manera, cuando el hombre llamado por Dios a crearle casa y altar, cuando éste obedece a lo que Dios le envía, cuando éste prepara lo que Dios le dice, recordemos que este aceite ya no se puede volver a preparar
para bautizar a nadie. Todas estas especias, Dios nos está diciendo que ya nadie las puede volver a preparar. Pero sí la casa de Dios está llamada a formarse, a crearse como Él la pide. Cuando el hombre hace lo que Dios le dice, la presencia de Dios rebosa sobre esta casa, sobre todo lo que el hombre ha hecho. La presencia de Dios rebosa. Dios nos muestra en Apocalipsis. Dios nos muestra en Apocalipsis 3. En Apocalipsis 3, de qué manera la presencia de Dios está sobre las 7 iglesias. En Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2, Dios nos muestra cómo su presencia está sobre las 7 iglesias. La palabra nos dice que la presencia de Dios está frente a frente a la persona que está dirigiendo esta casa, este pueblo que llega a la casa del Señor. O sea que la presencia del Señor está sobre su altar. La presencia de Dios está sobre su altar. Cuando el hombre llamado por Dios obedece a Dios, Dios se agrada. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad. Dios está hablando de aquellos ministerios que preparan aceites, aquellos ministerios que preparan soluciones para bautizar ministerios que Dios no ha llamado a bautizar. O sea, Dios se refiere, lo voy a volver a repetir, a ministerios que toman aceite y ponen a ministerios o a hombres declarando un ministerio sobre esto. Esto nadie lo puede hacer. Dios mismo llama al hombre. Esto no lo puede hacer el hombre. A esto se refiere el Señor. Nadie puede hacer esto. ¿Por qué? Porque esto le pertenece hacerlo a Dios. A quien le pertenece hacer esto es a Dios, no al hombre. Dios dice, el que lo haga lo voy a excluir de la comunidad.